fórmula, si yo tengo corriente y voltaje, pues está de este lado y así sucesivo. En base a los datos que yo tenga, voy a estar usando la Dependiendo de fórmula la fórmula. para poder sacar la potencia. Ok. Vamos a empezar con el primer cálculo. Si nuestro voltaje es igual a 12 volts y la resistencia vale 1 kilo, recordamos que 1 kilo es 1 por 10 a la 3, agregamos 3 ceros que son 1000. La fórmula que podemos usar es la de voltaje al cuadrado sobre resistencia, donde va a quedar 12 al cuadrado sobre 1 kilo y nos estaría quedando en 144 miliamperes. Que vendría siendo 12 entre 1000. 12 al cuadrado, Ok. ¿sí? ¿Dudas hasta el momento? En este momento pues nada más es estar sustituyendo. No. Ok, excelente. Vamos a pasar entonces a qué es lo que pasa con los circuitos cuando están en serie o cuando están en paralelo, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede con esta potencia? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos elementos que están en paralelo, la suma de estas potencias va a ser igual a la suma de la potencia suministrada. Posicionémonos en esta resistencia, en la resistencia número 1, que vale 6 ohms. Su valor en potencia sería los 12 volts, porque recordamos que el voltaje en paralelo va a ser el mismo para las terminales. 12 volts por 2 amperes, que es la corriente que fluye por esta resistencia. Recordamos que podemos sacar de diferente manera esa potencia. Nos daría 24 watts. Y la potencia de la resistencia número 2 serían los 12 volts por los 6 amperes, que es la corriente que fluye por la resistencia número 2 y nos está dando 72 watts. Esta suma de estas potencias nos debe de dar la potencia total suministrada, que vienen siendo los 12 volts por los 8 amperes, que es la potencia que nos suministra la fuente. Eso pasaría en paralelo. Si nosotros tenemos elementos conectados en serie, ¿qué es lo que pasa con ellos? La corriente va a ser la misma en todos los elementos porque es una malla, es un lazo cerrado, entonces la misma corriente que pasa por la resistencia 1 va a ser la misma corriente que pasa por la resistencia 2. Entonces nosotros calculamos la potencia de la resistencia 1 y nos va a dar 9 volts por 1.5, que es la corriente de la malla, nos da 13.5 watts. Y la potencia de la resistencia número 2 son 3 volts, que es la caída de voltaje en esa resistencia, por 1.5, que es la corriente de la malla, nos da 4.5 watts. Y nosotros vamos a obtener la potencia total sumando la potencia de la resistencia 1 más la potencia de la resistencia 2. Esto es lo que sucedería con la potencia en los circuitos serie y paralelo. ¿Alguna duda de ello? Creo que no. Ahí en plataforma les incluí este formulario que les ayuda Oh, qué chido está. para lo que es la ley de Ohm y para lo que es el cálculo de la potencia. Ya tiene ahí todos sus despejes necesarios. Ahora, ¿dudas de la potencia? ¿Todo bien? Todo en orden. Ok. Parece que sí. Parece que sí hasta el momento. Bueno, entonces ya cuando vayamos a los ejercicios, yo sigo pendiente si hay dudas. Vamos a ver a lo que viene siendo el análisis de mallas. Vamos a recordar un poquito de lo que vienen siendo los elementos dentro de las mallas. Recordamos que los nodos, ¿sí? Como estos puntos morados que tenemos aquí, vienen siendo el punto de unión de dos o más elementos. Por ejemplo, aquí tenemos la fuente de alimentación y la resistencia. En este nodo tenemos 3 resistencias conectadas, 3 elementos conectados. En este otro nodo Solo tenemos dos. 2 elementos conectados, 2 resistencias, la 2 y la 4. Una malla viene siendo un lazo cerrado, ¿sí? Por donde va a circular nuestra corriente. En este caso, esta sería mi malla número 1 y esta sería mi malla número 2. Para cuestiones de cálculo, el sentido de la corriente en la malla lo vamos a asumir como que es en sentido de las manecillas del reloj, ¿sí? Entonces va a ir hacia nuestra derecha. Esta corriente o esta parte que asumimos que nuestra corriente fluye en sentido de las manecillas del reloj
Muchas veces cuando ya nosotros vamos a estar haciendo el cálculo, nos va a salir una corriente negativa. No significa que la corriente sea negativa, significa que el sentido que supusimos al inicio, pues es al contrario, ¿sí? ¿Dudas de este recordatorio de conceptos? No. Bueno, ahora sí vamos entonces a ver los pasos generales de cómo es que vamos a hacer el cálculo de esas corrientes de mallas. El primer paso es que nosotros vamos a asignar de manera arbitraria el sentido de la corriente y recordamos para estar todos en la misma sintonía que lo vamos a asignar en sentido de las manecillas del reloj, ¿sí? Y les recuerdo, si nos sale negativa significa que la suposición que hice al inicio pues es al revés, ¿sí? El segundo paso es que nosotros vamos a darle polaridad a cada uno de los elementos conectados dentro de nuestro circuito, ¿sí? Y la polaridad igual la vamos a asignar en sentido de las manecillas del reloj o izquierda, derecha, arriba, abajo. Les recuerdo, si nos sale contraria a la corriente negativa, significa que la polaridad de ese elemento pues será al revés. Pero para cuestiones de cálculo lo vamos a hacer de esta manera. Enseguida vamos nosotros a aplicar las leyes de voltajes de Kirchhoff en cada uno de las mallas o de los lazos. Y al final vamos a obtener unas ecuaciones con la aplicación del voltaje de Kirchhoff y esas ecuaciones las resolvemos y nos van a dar como las corrientes de las mallas, ¿sí? Vamos a iniciar con un ejemplo, que es este que yo tengo aquí. Tengo conectada una fuente de alimentación, 3 resistencias, una fuente de alimentación que es compartida y otra fuente de alimentación que va a ir a la malla número 2. Según el ejercicio nos está pidiendo que encontremos la corriente de la resistencia número 2. ¿Qué corriente fluye por esta resistencia? Lo primero que tengo que hacer en base a los pasos que les acabo de mencionar es asignar el sentido de las corrientes de mallas. Entonces, mi corriente de la malla 1 fluye en sentido de las manecillas del reloj. Asignar la corriente de la malla 2 en sentido de las manecillas del reloj. El segundo paso es asignar la polaridad a los elementos pasivos, en este caso a las resistencias. Por ejemplo, yo voy a asignarle la polaridad a esta resistencia y la sumo de izquierda a derecha, positivo o negativo. Luego a la resistencia número 2, la sumo de arriba a abajo. Y luego a la resistencia número 3, la sumo de izquierda a derecha. Una vez que ya determiné el sentido de las corrientes de mallas y la polaridad de los elementos, voy a aplicar las leyes de Kirchhoff para poder determinar las ecuaciones de las mallas, ¿sí? En la malla número 1, aquí les comento que nosotros para ponernos de acuerdo vamos a tomar la polaridad de la corriente por el signo que va saliendo, ¿sí? Aquí yo, por ejemplo, tengo la corriente que va fluyendo por aquí, ¿sí? Entonces, si yo estoy determinando la corriente en la resistencia 2, sale por el negativo, entonces mi corriente va a ser negativa. Si yo determino la corriente que sale por la E2, por esta fuente, va a salir por negativo, ¿sí? Y luego viene la corriente, entra por negativo y sale por positivo. Entonces, la corriente en el E1 va a ser positiva. ¿Dudas hasta este momento de esas analogías? Yo tengo una duda, maestra. Dígame. En la fuente E1 es 6 voltios y en la E2 son 4 voltios. ¿No chocan ahí con la positivo y positivo? Es que no le entendía eso. Ok. Acuérdate que al inicio les comentaba que se asumían las polaridades para cuestiones de cálculo, ¿sí? Entonces nosotros, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo? Asumiendo las polaridades para estar en acuerdo todos, ¿sí? De izquierda a derecha, de arriba a abajo, para los elementos pasivos que son las resistencias. Si te fijas, la polaridad de las fuentes, que es la E1, la E2 y la E3, ya venían implícitas ahí, ¿sí? De cómo estaban conectadas. Pero como los elementos pasivos no tienen polaridad, por eso la estamos asumiendo de esta manera, ¿sí? Ah, ok, maestra, muchas gracias. De nada. Bueno, ¿dudas hasta el momento? No. Ok. Veo un mensaje, a ver. Ok.
Bueno, enseguida nosotros vamos a determinar la ecuación de la malla número 1. Vamos a iniciar con nuestra corriente que va fluyendo en este sentido, ¿sí? Viene la corriente, entra negativo, sale por positivo. Entonces, mi primera parte va a ser E1 positivo, ¿sí? Y luego, enseguida el voltaje de esta resistencia entra mi corriente por positivo, sale por negativo. Y el voltaje de esta resistencia es resistencia 1 por la corriente 1, que en este caso es I1, la malla 1. Aquí lo tengo, ¿sí? Y luego, enseguida el voltaje de esta resistencia número 2 entra por positivo, sale por negativo. Entonces voy a tener R2 por la corriente 1. Pero aquí hay un detalle. Esta resistencia está compartida con dos mallas. Entonces voy a poner R2, ¿sí? Negativa, porque es la malla que estoy analizando, multiplicada por la corriente 1 restada por la corriente 2, porque la corriente 1, ¿sí? Va a entrar por positivo y la corriente 2, si yo asumo, entra por negativo, por eso la estoy restando. Enseguida voy a poner el voltaje de la siguiente fuente, que es la E2, entra por positivo, sale por negativo, entonces por eso lo tengo menos E2. Toda esta ecuación va a ser igual a 0. ¿Dudas de cómo se sacó esa ecuación o cómo se aplicó la ley de voltaje de Kirchhoff? Entonces los signos de la ecuación es conforme de dónde sale las resistencias, ¿va? Si sale negativo, se deja negativo, si sale positivo, se queda positivo. O sea, la Sí, ecuación así. puede cambiar. Exacto. Así lo vamos a poner para estar todos en la misma sintonía. Por donde sale, por el signo que sale la corriente, ese va a ser el signo de la corriente. ¿Ok? Ok, va. Bueno, ahora vamos a armar la ecuación de la malla número 2, ¿sí? La ecuación de la malla número 2 iniciamos con nuestra resistencia 3. Nuestra resistencia 3 viene por aquí nuestra corriente, sale por negativo, entonces va a ser R3 por I2, ¿sí? Y luego enseguida vamos a esta parte del E3, entra por negativo, sale por positivo, entonces ponemos más E3. Y luego viene nuestra corriente por aquí, entra por negativo, sale por positivo, entonces va a ser más E2. Viene nuestra corriente por aquí, entra por negativo, ¿sí? Y sale por positivo. Aquí yo por eso voy a poner más R2 por I1 menos I2, ¿de acuerdo? Igual a 0. Una vez que tengo eso, voy a sustituir, ¿sí? Aquí tengo ya mis corrientes y empiezo la sustitución. E1 equivale a 6 volts. La resistencia 1 vale 2 por la corriente 1 porque aún no sé cuánto vale, menos R2 vale 2 por la corriente 1, R2 por I1 y luego menos por menos me da más 2 que vale la resistencia por I2. Y luego E2, ¿cuánto vale E2? Vale 4. Esto es igual a 0. Juntamos términos semejantes, entonces nos va a dar 6 menos 4 nos da 2 y luego va a ser menos 2 nos da menos 4 más 2 y 2 igual a 0. Acomodo las constantes del otro lado del igual y me va a quedar menos 4 y 1 más 2 y 2 y este está positivo, pasaría del otro lado negativo. Enseguida en la malla número 2 sustituimos en base al circuito. Tenemos 4, ¿por qué? Porque vale la resistencia 3 vale 4 ohms por I2 más E3 vale 2 más E2 vale 4. La resistencia 2 vale 2 multiplicada por 1 y luego la resistencia 2 multiplicada por la I2 más por menos, menos. Y luego juntamos términos semejantes, nos va a dar menos 4 y 2, menos 2 y 2 nos da menos 6 y 2, más 2, más 4, más 6, más 2 y 1 igual a 0. Ahora la constante la pasamos al otro lado, aquí está positiva y quedaría del otro lado negativa. Una vez que ya tenemos nuestras dos ecuaciones, vamos a pasarlas a resolver y tienen varias opciones, ¿sí? Ahora sí que se acuerdan de matemáticas.
La que a mí más me gusta es la de determinantes, pero ustedes elijan la que consideren. Al inicio en los ejercicios que son de clase, sí les voy a pedir que ustedes, por favor, lo hagan de forma manual. Sé que hay muchas plataformas que ustedes pueden usar para que resuelvan estas ecuaciones. Si gustan, las pueden comprobar ahí, pero sí les pido las operaciones en este momento. Maestra, pero ahí todo lo termino, ¿sí? Ya vamos a Así se resolver queda. ese sistema de ecuaciones. Y luego pasamos, les comentaba que a una de determinantes lo que yo hago es ponerlo en una matriz. En este caso, pues el -4 iría en la primer fila, primer columna. Ahí no El tiene un 2, error. ¿en qué punto? En la malla 2, al último dice 2 y 2 y es menos Era 6 uno, y 1, ¿verdad? ¿no? Y 1, sí. Pero uno es, el 2 es y 1. Sí, aquí sería y 1. Ajá. Ok, muy bien. Entonces, una vez que ya termino eso, lo paso a la matriz y resolvemos esa ecuación. Ustedes me indican con qué sistema les gusta más, determinantes, igualación, sustitución. De eliminación había Ok, uno también. No me acuerdo, los, ya es- no me acuerdo más. los espero para que resuelvan ese sistema de ecuación. Una pregunta, cuando Dime. nos ponga a hacer los ejercicios, no hay problema si, por ejemplo, los hacemos en el cuaderno y luego ya lo pasamos como usted dice que hagamos las operaciones, pero le pongamos las fotos, pero más aparte también los resultados para que se vea más estético. Ah, ok, que lo edites, por ejemplo, en Word. Por Y ejemplo, digamos luego, que hago las operaciones en el cuaderno, pero el resultado se lo pongo, digamos, en Word. ok, sí está bien, pero sí me incluyen las operaciones. De hecho, es más sencillo hacerlas en papel que estar editando en el editor de ecuaciones, pero como a cada quien se le acomode, está perfecto. Bueno, me indican cuando tengan sus respuestas.
¿Alguno ya está listo con los resultados? No, maestra, en eso estamos. Muy bien. Me indican cuando alguien ya los tenga listos. Creo que yo, maestra. ¿Me dice? Me dio 14 L2 igual a 10. El I2 te dio 14. Sí, 14 L2 igual a 10. O no sé si se calcule o lo Da- hice por... Ajá. lo Tal vez hice- te faltó hacer una división. Da 1.4. Ujú. Ah, ok, sí. Sí te faltó, ¿verdad? El 2, ¿verdad? 7 Sí, quintos, 1.4. Sí, me faltó exacto. despejarlo. Sí. Muy bien. Entonces ahí el I2 nos da 1.4 y el I1 nos da 1.2. 1.2, sí. 1.2. 6 Muchas quintos. gracias. Enseguida, chicos, vamos a ver lo que nos pedía al inicio del problema. Al inicio del problema nos decía que encontráramos la corriente que fluye por la resistencia número 2, ¿sí? Si ustedes se fijan, aquí hay un nodo y este nodo nos está diciendo, ¿sí?, que por aquí viene una corriente que es la de la malla 1 y sale otra corriente que es la de la malla número 2. Vamos a determinar qué corriente fluye por esta resistencia. Les había comentado que vamos a tomar el signo de la corriente por donde va a salir. Entonces la corriente 1 va a ser negativa porque está saliendo por el negativo y la corriente 2 va a ser positiva. Por lo tanto, la corriente 2 va a ser igual a la corriente, la corriente de la resistencia 2 va a ser igual a la corriente I2 menos la corriente I1. Entonces, en esta resistencia fluyen 0.20 amperes. Si yo quiero determinar el voltaje que está o la caída de tensión que está en R2, voy a multiplicar la corriente. ¿Por qué? O quiero determinar la potencia también en esa resistencia, ¿cómo le haría? A ver, ¿alguien se acuerda? ¿Están aquí? ¿Alguien recuerda cómo calcularíamos la potencia en la resistencia? Sí, estoy aquí. No me acuerdo la fórmula. Era voltaje al cuadrado entre algo, pero no me acuerdo. Ok, tenemos varias fórmulas para calcular la potencia. La primera de ellas es voltaje por corriente, ¿sí? La segunda es voltaje al cuadrado entre resistencia y la tercera es corriente al cuadrado por resistencia. Entonces, como tenemos resistencia y tenemos corriente, pues usamos la tercera, ¿no? Corriente al cuadrado por resistencia. Y nos va a dar 0.08 watts. ¿Dudas hasta el momento? ¿Todo bien? Yo con la potencia, ¿qué No, maestra, todo voltaje bien. agarro? En la potencia usamos corriente al cuadrado por resistencia y la corriente, como dijimos que era 0.2 por la resistencia, ¿sí? La última fórmula para no sacar el voltaje. Sí, la resistencia me imagino que de R2, ¿va? Que es 2 ohms. Sí, esta es la que queremos sacar, la potencia de la resistencia número 2. Bueno, en vista de que ya nadie más tiene dudas y ya sabemos cómo aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff, vamos a ver una forma más sencilla o más rápida y saltarnos todas estas ecuaciones para poder calcular las corrientes de mallas. ¿Dudas hasta el momento? Parece que no. Bueno, vamos a iniciar entonces con el mismo circuito, ¿sí? Lo primero que hicimos fue determinar hacia dónde fluían las corrientes y quedamos que todo lo íbamos a hacer en sentido de las manecillas del reloj, ¿sí? Corriente 1 fluye en sentido de las manecillas del reloj, corriente 2 en sentido de las manecillas del reloj y la polaridad de los elementos pasivos las vamos a determinar de izquierda a derecha, de arriba a abajo, ¿sí?
ya están ahí indicadas. Lo primero que voy a hacer es armar una matriz directo sin usar las ecuaciones que hicimos ahorita. Como ya sabemos cómo aplicarlo, ya sabemos de dónde vienen esas ecuaciones, vamos a ver si este método les parece más sencillo. El primer punto vamos a tomar, aquí vamos a poner, en esta primera columna vamos a poner la corriente 1. La segunda columna vamos a poner las corriente 2 y la última columna pues van a ser los voltajes. Aquí en el primer punto vamos a poner la suma de las resistencias que están dentro de la primer malla, ¿sí? En este caso van a ser esta más esta, 2 más 2, ahí va a ir 4, ¿sí? Es la suma de las resistencias que están en mi primer malla. En el segundo punto voy a poner las resistencias que están compartidas. En este caso, la resistencia que está compartida, pues es nuestra resistencia número 2, pero ahí las voy a restar. Las resistencias que están compartidas las voy a poner con signo negativo. Y luego voy a aplicar la parte de los voltajes, ¿sí? Enseguida voy a hacer algebraicamente la parte de los voltajes. En este caso, entra mi corriente por el positivo y sale por el negativo. Entonces va a ser -4 y luego entra por negativo y sale por positivo. -4 más 6 me va a dar el 2 de ahí. ¿Dudas de cómo armamos la primera fila de nuestra matriz? Hasta ahí todo bien. Hasta ahí No, todo nada bien. más de apuntarlo, por favor. Ok. Listo. Ok, vamos a la siguiente parte. ¿Cómo vamos a armar la segunda fila, que es la de la malla número 2, la ecuación de la malla número 2? Vamos a poner aquí, en este primer elemento, vamos a poner la suma de las resistencias que están en la malla número 2. En este caso va a ser 2 más 4. Vamos a poner las resistencias que van a ser compartidas con la malla número 1. En este caso, pues es la 2 y quedamos que las resistencias compartidas iban a ser negativas. Y ahora sí, vamos a poner la sumatoria de las resistencias que se encuentran en la malla número 2. En este caso sí sería 2 más 4. Y aquí en el último elemento vamos a poner la sumatoria algebraica de la alimentación que tenemos en esta malla, ¿sí? Vamos a hacer el análisis. Nuestra corriente de la malla 2 entra a la E3 por negativo, sale por positivo. Entonces va a ser más 2 y luego entra negativo, sale por positivo. Entonces va a ser más 2 más 4, 6. Y esta sería la matriz que yo debo resolver para encontrar la corriente 1 y la corriente número 2. ¿Cuál método les gustó más? Este es más rápido. Este es más rápido, pero sí es rápido. Claro, pero sí es importante que conozcamos de dónde viene cada una de las ecuaciones, la aplicación del voltaje de Kirchhoff. Una vez que ya obtuvimos esta matriz, pues la resolvemos por el método que ustedes consideren y obtenemos los valores, que es corriente 1 es igual a 1.20 amperes y corriente 2 es igual a 1.40 amperes. ¿Dudas hasta el momento? Pues hasta ahorita no. Ok, vamos a ver si es verdad. Vamos a ver otro ejemplo, ¿sí? En este ejemplo, yo tengo una fuente de alimentación de 10 volt en la primera malla, una fuente de alimentación de 20 en la segunda malla y 3 elementos pasivos que son la resistencia 1, la resistencia 2 y la resistencia número 3. Aquí ya elegimos el sentido de la corriente de la malla 1, el sentido de la corriente de la malla 2 y le dimos la polaridad a nuestros elementos pasivos de izquierda a derecha y de arriba a abajo. ¿Quién me ayuda con el primer elemento en mi matriz? -11. Ahí sería positivo. Acuérdate que lo que vamos a poner como negativo son las que son compartidas. Entonces, muy bien, sería 11. Positivo, va. Ajá. ¿Y quién me ayuda con el elemento número 2?
Ahí es menos ítem. Ajá, y Menos este es 8. exactamente. Y luego ahora nosotros vamos a ver cuál es la alimentación, en este caso nada más en una. Nada más es una. Entra por negativo y sale por, Positivo. entonces Entonces sería sería menos 10. 10. Sería Ah, no, 10 10. más 10. Muy bien, excelente. ¿Quién me ayuda con el siguiente elemento, que son las resistencias compartidas de la malla 2 con la malla 1? Menos 8, ¿no? Igual Igual. menos 8, ¿no? Menos 8. Entonces, Y luego, las resistencias de la malla número 2. sería 5. Sumatoria de las resistencias es 5 más 8, Sería 3. 3 entonces. menos 3. 5. Ah, caray. 13 positivo, ¿sí? Porque ellas no son compartidas, ellas están dentro de la malla número 2. Ajá. Pero ¿Ok? está saliendo por negativo, ¿no? Pero acuérdate que aquí estamos con las resistencias, en donde aplicamos la polaridad, es nada más en la fuente, ¿sí? Aquí Entonces siempre va a ser positivo también. sí, el medio. las resistencias que no están compartidas, las que son pertenecientes a la malla, por ejemplo aquí, yo voy a poner las resistencias de la malla 1, van a ser positivas. Las que comparto con la otra malla van a ser negativas. Y luego, si te fijas, esta segunda fila o renglón es la de la malla número 2. Entonces aquí comparto el 8, esta resistencia con la malla 1 y aquí las resistencias pertenecientes a la malla número 2. Ahora, ¿cuánto sería nuestra fuente, nuestra alimentación? Menos 20. Exacto, menos 20. Resolvemos ese sistema de ecuación y ¿cuánto nos da? ¿Alguien ya tiene listo el resultado? Es menos 1.3 y menos 3.04. Ahí Ahí, es un error, ¿no? sí, ahí yo creo que te faltó hacer alguna operación. Los Ok, resultados, ok.
Los resultados que se obtuvieron fueron 37.37 negativo y 1.77 negativo. Y habíamos quedado que cuando nuestras corrientes eran negativas, significaba que como yo supuse la corriente al inicio, pues era al revés, ¿ok? Sí. Sí, encontré mi error. En vez de 13, puse 10 en las operaciones. Muy bien. Gracias. ¿Alguna duda que tengan hasta el momento? ¿Todo quedó comprendido? Sí. Muy bien. Entonces vamos a pasar a hacer los ejercicios de clase. Son 4. Y les comento que si nosotros tenemos otra malla, vamos a agregar una columna más y una fila más, ¿sí? Una columna y una fila. En pantalla están los ejercicios. Lo primero que debemos hacer es calcular la corriente que circula por cada resistencia y su voltaje. Por ejemplo, en el ejercicio número 1, la corriente que circula por la resistencia 1 pues va a ser igual a la de la malla. La corriente que circula por la resistencia 3 va a ser igual a la de la malla 2, pero en la corriente que circula por la resistencia 2 hay que hacer la analogía, ¿sí? ¿Cuál corriente va a entrar en positivo y salir en negativo y cuál entra en negativo y sale en positivo? Entonces va a ser I2 menos I1, el valor de la corriente de la resistencia número 2. Sigo pendiente si hay dudas. Nada más ¿Están en la plataforma o de aquí tenemos que verlos? Estos están aquí porque no son evaluativos, son ejercicio clase. Déjame tomar una captura por si acaso. Sí, claro. Los ejercicios evaluativos los voy a habilitar en plataforma una vez que veamos que no hay dudas en estos ejercicios clase. Una vez que ya calculen las corrientes de cada resistencia y su voltaje, vamos a hacer la comprobación en Tinkercad de estos 4 ejercicios. Les pido que comprueben todos los voltajes y al menos una corriente. Y recordamos que los voltajes se miden en paralelo y las corrientes las medimos en serie. Usen por favor fuentes de alimentación para que quede lo más parecido posible a estas conexiones. No importa que varíe un poco por la resistencia que se tiene que poner. La ponemos en 0.01 o algo así. ¿En qué punto, perdón? En la fuente de poder que utilicemos en Tinkercad. Ok. En la fuente nosotros nada más podemos variar lo que viene siendo la corriente y así la dejamos tal cual está, ¿sí? Okay. Lo único que vamos a variar pues va a ser el voltaje. Aquí, por ejemplo, pondríamos 12, aquí 8, 16, 15 y así sucesivo. Me indican si hay dudas. Sigo pendiente. El primero es 12 voltios positivo y lo pasa hacia el 4 positivo también, ¿verdad? O sea, es positivo negativo. Sí, aquí sería positivo, negativo. Ajá, sí. Entonces serían 16. ¿16 qué? En la primera parte de la matriz. Acuérdate que la primera parte de la matriz es nada más con las resistencias, entonces la primera sería 10, 4 más 6, 10, y la compartida sería 6, sería menos 6. Menos 6. Y el voltaje pues es 12, ¿no? Es 12 positivo porque entra por negativo y sale por positivo.
Ok. Y en la segunda sería menos 12. Exacto. Ujú. Ok, gracias. De nada. Esa presentación no está en la plataforma, maestra. Esta presentación, recuerden que cuando terminamos clase la habilito, ¿sí? Ok, es que necesitaba ver las fórmulas en la presentación porque no tengo cuaderno y por eso no estoy tomando apuntes. Ah, ok. ¿Qué fórmulas necesitas? Pues para realizar el procedimiento entero. Ok, si quieren las habilito en este momento mientras ustedes siguen trabajando. Gracias. Sí, muchas gracias.